5 personas más misteriosas de la historia. A lo largo de la historia han existido varias personas muy enigmáticas, que han aparecido y desaparecido sin dejar rastro alguno. Estas personas han creado un velo de misterio, que aún en nuestros días estos siguen sin resolver. Además, muchas de estas pudieron ser vistas tan solo una vez. 5. Monsieur Chouchani. Monsieur Chouchani, muerto en 1968, es el apodo de un misterioso y anónimo maestro judío que enseñó a varios estudiantes altamente calificados, incluyendo Emmanuel Levinas y Elie Wiesel en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Muy poco se sabe acerca de Chouchani, ni siquiera su verdadero nombre. Sus orígenes y su historia de vida completa fue un secreto guardado celosamente. Su tumba en Montevideo, Uruguay, en donde ya se reza el sabio rabino Chouchani de memoria bendita. Su nacimiento y vida están sellados bajo un enigma. El texto fue escrito por Elie Wiesel, quien además pagó por la tumba. No existe una bibliografía de su trabajo escrita por Chouchani, pero ha dejado un legado intelectual fuerte a través de sus alumnos. Chouchani vestía como vagabundo y sin embargo fue maestro en vastas áreas del conocimiento humano, incluyendo ciencia, matemáticas, filosofía y especialmente el Talmud. Muchos detalles de su vida son conocidos mediante escritos y entrevistas a sus estudiantes. 4. La dama babushka. Durante el análisis de la filmación del asesinato de JFK en 1963, una misteriosa mujer fue descubierta. Usaba una gabardina marrón y una bufanda sobre su cabeza. La bufanda es el motivo de su nombre, puesto que la utilizaba de un modo similar a las abuelas rusas, también llamadas babushkas. La mujer parecía sostener algo frente a su rostro que podría tratarse de una cámara. Aparece en varias fotos de la escena. Incluso después del tiroteo, cuando la mayoría de la gente había huido del área, ella permaneció en su lugar y continuó filmando. Poco después ella es vista alejándose al este hacia Elm Street. El FBI pidió públicamente que la mujer se acercase y les ofreciera la película que había filmado, pero jamás lo hizo. En 1970 una mujer llamada Beverly Oliver apareció diciendo ser la mujer babushka, a pesar de que su relato contenía varias inconsistencias. Ella es generalmente vista como un fraude. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién es la mujer babushka o qué estaba haciendo ahí. Mucho más extraño es su negación a entregar la evidencia. 3. Kaspar Hauser. El 26 de mayo de 1828, un adolescente apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Llevaba consigo una carta que estaba dirigida al capitán del 6º Regimiento de Caballería. El autor anónimo decía que el joven le fue dado en custodia, de chico, el 7 de octubre de 1812, y que nunca le dejó sacar un pie fuera de la casa. Y ahora el joven pretendía ser un jinete, por consiguiente el capitán debería tomarlo consigo o colgarlo. Hauser decía que, tanto como podía recordar, había pasado su vida siempre en soledad en una celda de 2x1x1, 5 metros, un poco más que el área de una cama para una persona, con solo una pila de heno donde dormir y un caballito de madera de juguete. Hauser aseguraba que el único contacto humano que había tenido fue con un misterioso hombre que lo habría visitado no mucho antes de su liberación, siempre cuidadoso de no mostrarle su cara. Según rumores contemporáneos, Kaspar Hauser era el príncipe heredero de Baden, que había nacido el 29 de septiembre de 1812 y muerto un mes después. Se decía que este príncipe había sido cambiado por un bebé moribundo, y que había, efectivamente, aparecido 16 años más tarde como Kaspar Hauser en Nuremberg. Hauser murió luego de recibir una puñalada que posiblemente pudo haber sido autoinfligida. Él decía que había sido apuñalado por el hombre que lo había mantenido de pequeño. En 2002, la Universidad de Münster analizó cabello y células corporales de mechones de pelo y prendas que presuntamente pertenecieron a Kaspar Hauser. Las muestras de ADN se compararon a un segmento de ADN de Astrid von Medilger, una descendiente del linaje de Stepanie de Beauharnais, quien pudo haber sido la madre de Kaspar Hauser si efectivamente él hubiese sido el príncipe heredero de Baden. Las secuencias no eran idénticas, pero la anomalía observada no era tan notoria como para excluir algún parentesco. 2 Fulcanelli.
Fulcanelli, 1839-1953. Es el seudónimo de un alquimista y autor francés de finales del siglo XIX cuya identidad es aún desconocida. Mucho misterio ronda alrededor de su vida y trabajo, haciendo de él un fenómeno cultural. Uno de los más extravagantes relatos cuenta cómo su devoto pupilo, Eugène Cancelliet, transformó exitosamente 100 GRS de plomo en oro usando una pequeña cantidad de polvo de proyección otorgado por su maestro. Se cree que en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, la Abwehr, servicio de inteligencia alemán, estaba en continua, aunque infructuosa, búsqueda de Fulcanelli debido a su conocimiento de la tecnología para armas nucleares. Fulcanelli se había reunido con un físico atómico francés y le había dado detalles precisos con respecto a tecnología armamentística nuclear, y él aseguraba que ya se habría utilizado contra la humanidad hacía mucho tiempo atrás. Según Cancelliet, el estudiante de Fulcanelli, su último encuentro con Fulcanelli ocurrió en 1953, años después de su desaparición, cuando fue a España y acordado con él un punto de encuentro en un castillo en lo alto de una montaña. Cancelliet había conocido a un viejo Fulcanelli octogenario, pero ahora el maestro se había vuelto más joven. Parecía un hombre de unos 50 años. El encuentro fue breve y Fulcanelli desaparecería una vez más sin dejar rastros de su paradero. Para entonces, Fulcanelli debería haber tenido unos 114 años. 1. Conde de Saint-Germain. El conde de Saint-Germain, muerto según se dice el 27 de febrero de 1784, era un cortesano, aventurero, inventor, científico amateur, violinista, compositor amateur y un caballero misterioso. Él también mostraba ciertas habilidades con respecto a la práctica alquimista. Él era conocido como The Ruinderman, o el Hombre Maravilla. Era un hombre cuyos orígenes eran desconocidos, y que desapareció sin dejar rastro, nunca se le vio comer en público, tenía costumbres muy extrañas. En 1745, Horace Walpole escribió acerca de él. El otro día se hicieron con un hombre extraño, quien respondía al nombre de Conde de Saint-Germain. Ha estado aquí estos 2 años, y no dirá quién es ni de dónde, pero manifiesta que su nombre no es el verdadero. Él canta, toca el violín maravillosamente, compone, está loco y no es muy sensible. Le llaman italiano, ibérico, polaco, un tal que se casó con una potentada en México y huyó con sus joyas a Constantinopla. Un cura, un trovador, un noble vasto. El príncipe de Gales había tenido una insaciable curiosidad acerca de este hombre, pero en vano. Sin embargo, nada se ha forjado en su contra. Él es liberado. Y, lo que me convence que no es un caballero, se queda ahí y habla de que se le ha tomado por un espía. Desde su muerte, varias organizaciones sectarias lo han adoptado como un personaje modelo o incluso como a una deidad. En la actualidad varias personas han asegurado ser el conde de Saint-Germain.